Gloria a nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios poderoso. Vaya por favor buscando Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 16. La sana doctrina, ese es el tema que en esta mañana el Señor Jesucristo ha traído a nuestra vida. Qué importante es que nosotros entendamos esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos, como nos ha venido hablando el Espíritu de Dios, estamos viviendo ya el último tiempo. El último tiempo. El Espíritu hermoso, el Espíritu amado, el Espíritu de Dios que nos anhela celosamente, está trabajando quizá más fuerte en nuestra santidad que nosotros mismos, ayudándonos a discernir, ayudándonos a entender, ayudándonos a ver con la luz de la palabra del Señor la verdad, para no ser engañados, para ser en Cristo Jesús, como dice su palabra, más que vencedores. Amén. Bien, dice la palabra, Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 16, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Escuche bien, y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? El Espíritu de Dios nos advierte que en este último tiempo, ¿sí?, se darán muchas erradas y falsas doctrinas o enseñanzas de hombres que, separados de Dios, ¿sí?, inventan cosas que no entienden, y esto por aquellos que tienen comezón de oír, que como los atenienses en el tiempo de Pablo, solo les está interesando oír cosas nuevas. Es decir, la gente se está empezando a cansar, se está empezando a fastidiar de la sana doctrina, de la doctrina de la exhortación que Dios ha mandado
Porque el mismo Señor dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate que la doctrina no te sea tropiezo. Cuídate que la doctrina que Dios te ha dado, que Dios ha mandado para tu vida, no cause ese cansancio, esa desesperación, y te apartes de ella buscando cosas nuevas. ¿Sí? Dios, en este último tiempo, le vuelvo a repetir, Dios nos está recordando tanto las cosas. Dios va a permanecer en una misma doctrina. El Espíritu Santo nos va a estar hablando en este último tiempo de una sola doctrina. Aquellos que simplemente tienen comezón de oír, que quieren estar escuchando cosas nuevas, pues lamentablemente son esas personas que le están dando esa vida, que le están dando esos motivos a esos falsos maestros, a esos falsos profetas. Le hablaba hace unos días de un supuesto apóstol, y digo supuesto porque sus frutos no son dignos, que dice que el pecado del Edén, la razón por la que Dios echó a Adán y Eva del Edén fue porque no diezmaron. Imagínense usted qué barbaridad. ¿Hasta dónde están llegando? ¿Hasta dónde está llegando la falsa, la mala imaginación de los hombres para llevar al pueblo a la mentira, para llevar a aquellos que están buscando la luz de la verdad a la oscuridad? Y a pesar de todo esto, amado hermano, usted ve la cantidad de seguidores que tiene ese hombre, y es sorprendente. Es sorprendente, ¿por qué razón? Porque no conocen las Escrituras, porque no se están enfocando en las Escrituras. El Señor nos ha hablado en varias ocasiones diciéndonos, maldito es aquel que no conoce la ley. Aquel que nada más viene el domingo y es lo único que hace por abrir su Biblia, que entre semana no la busca para nada, pues va a ser muy fácilmente engañado. Porque aún con la misma Biblia, el enemigo, el diablo, trató de engañar al Señor Jesucristo. Trató de tentarlo, trató de hacerlo desistir de su llamamiento, usando la Biblia. Pero el Señor sabía perfectamente, tenía una interpretación correcta, perfecta, de lo que las Escrituras dicen, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Por eso sabía perfectamente cómo contrarrestar las mentiras, los engaños que el diablo trató de ponerle delante. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que dice y piensa que lo que le están diciendo, eso es lo que debe de ser, porque no conocen la palabra de Dios. Te daba también el testimonio triste de un pastor que dice que tenía 20 años de ministerio. Imagínese usted, 20 años de ministerio y no sabe dar un consejo de amor. ¿Dónde está Cristo en la persona? ¿Qué le hubiera respondido el Señor Jesucristo si lo hubiera tenido enfrente cuando le dijo, salte de ese manicomio? Si estás libre de pecado, porque si no estás libre de pecado, ¿por qué has tirado la primera piedra? Porque al llamarlo manicomio te has hecho mejor. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú quién eres? Y es triste y es lamentable que no sabemos cuidarnos. Por eso el Espíritu Santo dice en esta mañana, cuídate de ti mismo. Cuídate de no ensoberbecerte, cuídate de no vanagloriarte, cuídate de no crecerte. Como decimos mundanamente, de no hincharte.
por causa de la sana doctrina. Y es lamentable que muchas personas ven el ego, ven la soberbia, la altivez, la vanidad de aquellos que se dicen pastores y aún así los siguen. Y aún así les creen. Y aún así todavía los están engañando con el diezmo y prefieren diezmar, pero ser parte de una iglesia muy grande. Porque el grupo de alabanza de ahí ya grabó 2, 3 discos. Porque ese pastor tiene una página de internet con 40, 50, 60 prédicas. Ha viajado mucho por el mundo, tiene mucha teología. Prefiero ser parte de algo grande y falso que de una iglesia donde Dios me puso. Porque usted no está aquí porque usted quiso, porque Dios lo puso. Hay personas que no han estado de acuerdo, se van y regresan. ¿Sabe por qué? Porque vuelven al lugar donde Dios los ha puesto. Lo hemos dicho, es como querer quitarle una trave a una casa, no se puede. Quizá podemos derribar el muro, sí, pero si quitamos la trave, y la palabra nos llama columnas, traves de la casa de Dios. Por eso la gente regresa al lugar, va y busca y dice, no, aquí no, porque el Señor lo mueve a donde es. Pero lamentablemente hay muchas personas que prefieren ser engañadas que caminar en la verdad de la luz. Y no por nosotros, quienes Dios nos ha dado ese ministerio, esa autoridad, sino por sí mismos, que no buscan en su Biblia que Dios le confirme el mensaje que se está hablando. ¿Sí? Y están buscando cosas nuevas. Están queriendo saber de otras cosas, otras ideologías, otras teologías, otras doctrinas. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? Se está desviando la mente, se está endureciendo el corazón. Hoy día la doctrina que Dios está mandando es la doctrina del arrepentimiento, comenzando desde los hijos, comenzando desde nosotros. Y hay muchas iglesias que están hablando del matrimonio y están hablando del amor de los padres a los hijos y de cómo hacer dinero y de cómo hacer crecer tu negocio. Pero del arrepentimiento no te hablan. Y hacen grandes campañas y todavía se atreven a poner bajo la unción del Espíritu Santo. Hacen grandes campañas de sanidades. Invitan a la gente. Les invitan a recibir una sanidad, pero no los invitan a arrepentirse. No les hablan de que la paga del pecado es la muerte y que por esa razón en su vida algo está fallando. Algo está sucediendo. Porque no se han arrepentido, porque siguen practicando algún tipo de pecado. Solamente le hablan y venga a recibir la sanidad de Dios. Y son doctrinas engañosas, doctrinas perversas. Lamentablemente, hoy día está saliendo mucho a la luz de todos esos falsos milagros que se han hecho. Que era gente que había sido comprada. Era gente que lamentablemente no hizo más que lo que no debía de hacer. Fueron engañados. Fueron engañados y también partícipes de una mentira. ¿Por qué? Porque la única intención era a reunir gran cantidad de personas, muchas personas, con milagros falsos, con mentiras, con engaños,
llevaron a la gente a creer que se pueden burlar de Dios, que pueden pecar y sin importarle el pecado, Dios les va a sanar. No importa lo que hagas, no importa lo que tú hagas, Dios te va a sanar. Tú te puedes burlar de Dios, tú puedes engañar a Dios. Sigue pecando, mira, nada más espera la campaña de sanidad de X iglesia, de X congregación, y Dios te va a librar. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está el cambio de actitud? Y mucho, le vuelvo a repetir, y mucho de esto, de este engaño, de estas falsedades, de estas mentiras, mucha culpa tiene toda esa gente. Que como dice el apóstol, solamente tienen comezón de oír. Quieren oír cosas nuevas. ¿Sí? Porque entre más se acerque la venida del Señor Jesucristo, menos revelaciones del Espíritu Santo habrá. Porque lo que Dios quiere es que no nos estemos enfocando en cosas nuevas. Vendrá el tiempo en el que Dios nos dará a conocer. El Señor le dijo a sus discípulos: muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Ahora solamente les dejo la carga que deben de llevar. Entre más se acerque la venida del Señor Jesucristo, menos cosas revelará el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está mandando a que nos estemos distrayendo o poniendo la atención en cosas que no debemos. El plan del enemigo es que enfoquemos nuestra atención en doctrinas que no nos están preparando para el inminente regreso del Señor Jesucristo. El plan del enemigo es que descuidemos nuestra santidad, que por querer saber cosas nuevas dejemos de buscar esa limpieza y esa pureza que necesitamos, que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. La gente se está cansando del mismo tema. Otra vez a lo mismo. Otra vez me va a hablar de lo mismo. Porque Dios está poniendo énfasis en que no descuidemos nuestra salvación tan grande. Tanto hemos trabajado, tanto hemos esperado, tanto hemos soportado y luchado, creído en las palabras del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que por cosas nuevas y extrañas, sin fundamento, perdamos todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado en el Señor Jesucristo. El enemigo es hábil. Eso es lo que lamentablemente muchas personas no entienden, que el diablo usa la Biblia para engañar. Que el diablo puede usar la Biblia para trastornar la verdad. Y se desvían a cosas vanas. Hace unos días el Señor Jesucristo nos hablaba, el Espíritu Santo, de esa doctrina que usando la Biblia, el pasaje del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dicen que ahí se puede ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas en tiempos, formas distintas, que no entienden cómo los cristianos lo unimos. ¿Cómo podemos decir que Jesucristo es el Dios de la creación, es el Dios todopoderoso, que hay alguien arriba de Él, aunque tengan la misma naturaleza? Y muchas personas, lamentablemente, yo recuerdo cuando salimos de aquella iglesia, después pues empezaron a llegar noticias, yo no lo sé si sea cierto o no, pero había hermanos de esa iglesia que habían dejado el camino del Señor para seguir las doctrinas mesiánicas.
Empezaron a volverse a la ley. Porque las doctrinas mesiánicas, por eso se llaman así, siguen la ley de Moisés. Solamente han aceptado a Jesucristo como un maestro más enviado de Dios. Le llaman nuestro santo maestro. Pero todavía siguen con un velo tremendo. ¿Por qué? Porque creen solamente en las escrituras de Moisés. Como si ellos hubieran visto a Moisés. A Moisés lo vimos, por eso sabemos que él no nos miente. Y se engañan en su corazón. Y hay muchas personas que han dejado de caminar en Cristo. ¿Por qué razón? Porque le piden a Dios cosas que Dios no quiere darles para su vida, porque sabe Dios que no va a ser provechoso para su caminar. Entendemos a aquellas personas que están caminando en Cristo. Si usted le agarra y le dice a una persona, ¿sabes qué? Gózate en esta aflicción porque vienen dos bendiciones. ¿Usted cree que lo va a creer? Ciertamente que no. Si muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo creerla, nos convencemos porque nos estamos diciendo a nosotros mismos, viene una bendición, viene una bendición. Pero aquellas personas que no conocen al Señor, que todavía no tienen un crecimiento espiritual, ¿cómo van a creer que por cada tribulación que están viviendo dos bendiciones dará Dios? Y lamentablemente hoy día también eso es parte de una falsa doctrina. De una doctrina de mentiras, de engaños para atraer a la gente, para hacerle creer que todo está bien. Dios va a derramar bendiciones, acérquese, no. Y no es contradecir lo que estoy diciendo. Dios nos va a bendecir cuando Dios considere y de la manera que Dios considere. No es irnos a formar, no es ir a sacar ficha, no es ir a buscar a Cristo porque quiero ser bendecido. No. Es que voy a ser bendecido cuando Dios diga que es tiempo de mi bendición, que he trabajado, que soy digno, merecedor de esa bendición. Y le vuelvo a repetir, estos falsos maestros, estas falsas doctrinas están atrayendo a la gente diciéndole que Dios va a derramar grandemente bendiciones. Porque hemos soportado la pandemia. Por eso Dios nos va a bendecir 2 veces. ¿Cuándo Dios mandaría una pandemia? Y eso la gente lo cree. ¿Por qué? Porque no lee las escrituras. Porque no conoce a Dios. Porque no busca a Dios. Porque no saben cómo Dios trabaja. Si Dios desatara una enfermedad, si Dios desatara un virus, lo hemos dicho, la cantidad de muertos que supuestamente llevamos a un año serían el primer día. Serían un solo día. Porque Dios no anda jugando. Porque Dios es poderoso. Porque Dios no le pide permiso a nadie. Porque Dios no le avisa a nadie. Si bien le parece ejecutar un juicio, Dios hará y no tiene por qué avisarle a nadie. La palabra del Señor nos enseña y nos avisa que muchas mentiras vendrán antes de la verdadera señal que manifestará la venida del Señor Jesucristo. Y el enemigo eso es lo que quiere, inventando doctrinas, inventando enseñanzas, engañando hombres, llevándolos a una mentira, a un engaño, a una falsedad.
Porque la gente quiere escuchar cosas nuevas. Porque se está cansando de que Dios les diga, arrepiéntete. Cuando la Biblia nos habla de doctrinas, escuche bien, en plural, si usted lo busca en la Biblia, ¿sí? La palabra doctrinas, usted va a ver que la Biblia nos muestra la intervención del hombre, del mal del hombre y los demonios. Es decir, que en las doctrinas no está el Espíritu Santo. No está Dios en las doctrinas. Pero cuando usted busca la doctrina en singular, nos habla de un solo mensaje de parte de Dios. Es decir, que Dios nos dio un mensaje, un solo mensaje, y quiere que perseveremos en ese mensaje y que no solamente lo pongamos por obra en nuestra vida, sino como nos decía en la exhortación que Pablo le hace a Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. No solamente alcanzarás la bendición para ti, sino para los que te oirán. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, del versículo 1 al versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Le voy a leer este mismo pasaje, pero de la nueva versión. Dice la palabra: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Porque ha de llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, buscarán un montón de maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conservas siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien tu trabajo. Más claro, como mundanamente o vulgarmente podemos decir, más claro ni el agua. Es decir, que aquellas personas están buscando quien les hable lo que quieren oír. ¿Sí? Si en esta casa de Dios les hablamos de arrepentimiento y de un juicio de Dios, se darán la vuelta y se irán. Y si en la próxima esquina le están hablando de bendiciones y de sanidades, ahí se quedarán. Porque solamente están buscando maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Pero el Señor dice: cumple bien tu trabajo, cumple tu ministerio.
haz obra de evangelista, sigue enseñando la sana doctrina, no te desvíes, no la adulteres por querer quedar bien con otras personas. El mismo Señor Jesucristo por eso fue desechado, por eso fue menospreciado, porque Él siempre hablaba la verdad, porque Él siempre exhortaba con la verdad. Les llamaba hipócritas en su cara, mentirosos, falsos, engañadores. Siempre les decía la verdad en su cara. Y muchas veces, a veces nosotros tenemos temor de las personas. No queremos decirles la verdad como es, por querer quedar bien. Y en este último tiempo, lamentablemente, muchos falsos maestros de esos están aprovechando de la necesidad de las personas de creer. Están mostrando el lado agradable, el lado hermoso de Dios. Y es verdad. Pero la palabra dice que también Dios es fuego consumidor. Mira, hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces te conviene, ¿de qué lado te conviene quedarte? Pues del lado del amor, hermano. Entonces arrepiéntete. Hoy día muchas personas siguen preguntándose por qué, si Dios es amor, la cosa está como está. Pero no se acercan a Dios. No quieren ver que Dios trata con diferencia, de una manera distinta a aquellos que lo buscan, aquellos que creen en Él, aquellos que esperan en Él. ¿Por qué el mundo está como está si Dios es amor? Pues porque tú quieres que te gobierne, que te guíe, que te reine un hombre. Y la Biblia nos muestra aquel pueblo que tenía jueces, estaba muy bien, era prosperado ese pueblo de Dios. Pero que dijeron, todos tienen rey y nosotros no tenemos rey. Y el Señor se encenó, porque estaba trabajando por ese pueblo, y le dijo, ahora por eso, porque menosprecias mi bondad y mi amor, te voy a dar un rey conforme a tu corazón. Y les dio a Saúl, un mal rey, un pésimo rey para Israel. Pero usted se lo dice a la gente y no le cree. Ahora ya se unió el PRI, el PAN y el PRD, nos va a ir mejor. Es que no pueden con Morena. Es que nada más cambian de color. Hijos de Dios hablando de política, por amor de Dios, amados santos. El mismo Señor les dijo y nos da enseñanza diciéndole, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú eres de Dios, ¿qué tienes que ver con el César? Si tú eres un hijo o una hija de Dios, ¿qué tienes que ver con la política? ¿Qué tienes que ver con cuál es el mejor partido? Gente engañada, gente mentirosa que dice, es que ahí el hermano está trabajando en el partido. Es un sistema corrupto que nadie va a cambiar. Por muy cristiano que sea, no lo va a cambiar. Yo recuerdo un mensaje, lo escuché, escuché la grabación. Hoy día se manipulan mucho las cosas, pero no lo sé, antes de la campaña de López Obrador decía que él desde siempre en su corazón ha estado más el ver por el prójimo antes que por sí mismo. ¿Usted cree que él no sabía que todo esto es una patraña, una mentira del mundo? ¿Por qué siguió el juego? ¿Dónde está su amor al prójimo? ¿Usted cree que Dios no le va a demandar a aquellas almas que verdaderamente fallecieron? ¿Dónde está el Hijo de Dios ahí? Porque no se puede encontrar un sistema, porque no hay cristianos
en la política, no hay cristianos en el ejército, no hay cristianos en la policía, no hay cristianos en la Cámara de Senadores, de Diputados, de Legisladores. Porque tarde o temprano tienen que someterse a la perversidad de ese sistema. Porque el Señor Jesucristo no vino a hacerse rey, vino a hacerse siervo, vino a servir, no a ser servido. Pero si usted le predica eso a las personas, lo primero que van a hacer, si no les parece, es darse la vuelta. No quieren aceptar en sus corazones lo que Dios está mandando que se cumpla hoy día. Muchos le están ocultando, muchos le están, como le decía hace un momento, adulterando la palabra de Dios, diciéndole que cosas maravillosas de parte de Dios vienen. Porque Dios se está divirtiendo con nosotros. Primero nos hiere y luego nos sana. Primero nos mantiene en hambre y luego en abundancia. Dios no tiene cosa mejor que hacer. No tienen que mantener ocupada su maravillosa y gran mente. El Señor Jesucristo vuelve pronto, muy pronto, amado hermano. A muchos va a sorprender. A muchos va a sorprender. Que creyeron que estaban preparados y no es así. Por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por incredulidad, por decir, no es cierto. Tú me puedes decir que yo te estoy mintiendo, pero ahí está la palabra. Yo te puedo mentir, sí, yo te puedo engañar, yo puedo transgiversar la verdad, sí. Pero a final de cuentas, si tú estás buscando la verdad, el Espíritu del Señor Jesucristo te la revelará a través de su palabra. Te dirá, eso que te dijeron no es verdad. Está manipulado. La verdad es esta. Cuando tú buscas al Señor, Dios te recompensará, porque esa es la fe. Es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Pero es difícil, amados hermanos. Estamos viviendo el tiempo quizá más difícil de la humanidad. Yo no lo sé. No lo sé. No lo puedo, ¿cómo se llama? Decir a ciencia cierta que es así. Pero entre tantas mentiras, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la sana doctrina? Por los que quieren saber, por los que de verdad están interesados en su salvación primeramente. ¿Cuál es la sana doctrina? Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Amén. Dice la palabra: por tanto, nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y han olvidado ya la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. La sana doctrina es poner nuestros ojos en Jesús,
solamente aceptando toda corrección y toda disciplina que viene de parte de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete. Corrige ya tu vida. Deja ya de jugar al cristiano, deja ya de jugar al que cree que engaña a Dios. Deja de creer que por tus hechos, por lo que tú haces, por lo que tú piensas, Dios vendrá por ti. Deja de pensar que ya estás del otro lado cuando todavía estás aquí. Deja de gloriarte cuando todavía no estás en el día del Señor. Sigue trabajando primeramente por tu salvación. La sana doctrina es predicar a Jesucristo únicamente a Jesucristo y ser imitadores de Él. Aquel que predica a Jesucristo y sus hechos está predicando una doctrina sana, una doctrina que va a cambiar su vida, porque le está mostrando el verdadero, el único ejemplo que debe seguir. Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor. Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. Efesios 4, del 11 al 15, dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que la doctrina de hoy día debe ser: pon tus ojos en Cristo, imita a Jesucristo y sigue el mensaje o practica el mensaje que Él trajo al mundo. Es volver a los tiempos, es regresar al tiempo de Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu dice en Hebreos 8:13 que lo que se da por viejo está pronto a desaparecer. Y si esto se dijo hace mucho tiempo, a ciencia cierta no se sabe si fue Pablo quien escribió el libro de los Hebreos, pero esta palabra tiene más de 2000 años. Y si hace 2000 años se dijo que lo viejo estaba por desaparecer, imagínense hoy día. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que ni Adán, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los profetas o ningún otro personaje del Antiguo Testamento debe ser un ejemplo a seguir. No tenemos por qué enfocarnos en la vida de David. No tenemos por qué enfocarnos en la vida de Salomón, en la vida de Moisés, cuando tenemos a la imagen perfecta del Hijo de Dios. Ninguno de ellos resucitó. Ninguno de ellos manifestó un poder más grande que el que de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente se sigue usando el Antiguo Testamento para seguir manteniendo la fe. Yo no lo entiendo de verdad. Pero así como usted es alimentado por esta palabra, yo también necesito ser alimentado. Y pues la fuente que por ahora, la que yo tengo, es el YouTube. Buscando doctrinas, buscando palabra de parte de Dios que alimente mi vida. Y muy constantemente todos esos pastores que he visto por medio del YouTube usan el Antiguo Testamento
Cuando la palabra de Dios dice que cuando leen a Moisés, les es puesto un velo. Cuando leen el antiguo pacto, no entienden porque ese velo solamente es quitado por Cristo Jesús. Es algo que yo no tengo por mí, que no es algo que yo me propuse en este ministerio. Pero muy pocas veces ocupo el Antiguo Testamento para lo que Dios me da. Porque yo lo he creído y yo le he declarado que mi parte está desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Que puedo aprender del Antiguo? Sí, pero tener parte en él, no. No se puede seguir llevando a la gente en promesas que ya no existen, de un sacerdocio que fue quitado, de sacrificios que Dios ya no quiere. Pero la gente insiste por el materialismo que tienen en sus vidas, porque no han sido limpiados de su corazón, porque siguen amando al mundo y las cosas que hay en el mundo, que ciertamente también nosotros participamos de ellas, sí, pero cuando Dios nos lo permite, no las buscamos, dejamos que vengan a nuestra vida. Y entonces así, quizá yo le daba testimonio hace unos años, hace unos 2 años, un año trabajando, una semana de vacaciones y solamente Dios me permitió salir 2 días. Mis planes eran para más, pero Dios solamente me dio los recursos económicos para salir 2 días. Y de qué manera Dios guardó mi vida, porque le daba yo el testimonio del juego mecánico donde se descarriló en la feria de Chapultepec el tren. Ahí me subí y el trenecito estaba a reventar con un panzón igual que yo a un lado, imagínese usted. Entonces me dijeron, bueno, iban nada más 2 o 3, pero en esa ocasión hasta gente se quedó que no se pudo subir. Y días después sucede esta tragedia terrible, para darle gloria a Dios, porque Dios nos guarda aún andando en el mundo. Pero cuando seguimos a Dios, cuando verdaderamente estamos buscando a Dios, no podemos engañar a Dios. No podemos decirle que lo amamos, que estamos esperando su regreso y nada más el día domingo, y eso porque en la predicación nos están mandando a buscar ciertas citas bíblicas. Y en la semana no escuchaste ni una alabanza, ni una adoración que alimentara tu fe, tu amor por Cristo. Y no buscaste para nada la Biblia, un versículo, algo que te animara, que te alentara, que te fortaleciera, que te renovara en tu interior. Y lamentablemente, le vuelvo a repetir, estas doctrinas se están multiplicando. No te preocupes, Dios va a derramar bendiciones. Mira, nada más, ven cuando se te llame. Ven, acércate cuando la iglesia fulana de tal diga que Dios lo ha mandado para derramar abundancia y bendición. Tú llama y nosotros vamos a orar. ¿Que tú no sabes orar? ¿Que el Dios de ellos no es el Dios tuyo? ¿Que el nombre de Jesucristo nada más es para aquellos? ¿O el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se entregó nada más por unos? Pero aquellos que no se atreven a orar es porque su pecado los tiene engañados. Es porque su pecado los ata. Porque su pecado los enmudece, no se sienten dignos de entrar a la presencia del Padre y decirle: Señor, ayúdame a guiar mi vida, ayúdame a llevar las riendas de las cosas que estás poniendo a mi cuidado, a mi autoridad. Estamos olvidándonos de la palabra de Dios. Y estamos viviendo el tiempo más difícil, en que muchas mentiras
se están diciendo por doquier y están pareciendo que son verdades. Pero dice el Señor, sigue la sana doctrina. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Quien predica a Jesucristo como Dios y lleva su mensaje, sigue la sana doctrina. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que debemos verdaderamente estar predicando mayormente por donde quiera que vamos. San Mateo capítulo 4, verso 17. Ciertamente que el Señor Jesucristo trajo revelación de muchas cosas en su tiempo, pero el mensaje, lo que Dios le hablaba a todas aquellas personas a las que se acercaban a Él o lo buscaban, era el arrepentimiento. Mateo capítulo 4, verso 17. Después de que el Señor fue llevado al desierto y tentado y venció al diablo, comenzó su ministerio, y dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a decir, a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo trajo. Ese es el mensaje que debe de estar moviéndose en la iglesia de Cristo, en los hijos de Dios, comenzando por nosotros mismos, comenzando por decirme: arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y cada quien sabe lo que está haciendo. No es necesario que seamos expuestos y avergonzados, porque Dios dice en la palabra que el que invoca su nombre no será avergonzado. Si sentimos vergüenza delante de Él es porque a Él no le podemos ocultar nada. Pero Dios no viene y nos avergüenza públicamente. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a cambiar de actitud. Y lo decíamos hace unos días: si todavía estás batallando con algo en tu vida, es porque no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido es por una sola razón: no tienes el don del arrepentimiento. Es necesario que en tu intimidad y en tu privacidad con Dios: Señor, ayúdame, concédeme el don del arrepentimiento para dar frutos dignos, para cambiar de actitud, para creer que de verdad, Señor, soy una nueva criatura y puedo hacer mucho más de lo que quizás estoy haciendo. Si no te has arrepentido, es tiempo de que busques a Dios pidiéndole el don del arrepentimiento. Si has batallado y sigues batallando, es porque no es, nos lo decía hace rato en un canto, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo nos habló hace unos días diciendo: no dividas, no separes lo que yo he unido. Yo he unido mi espíritu a ti. No lo separes buscando tus propias respuestas, tus propias soluciones, queriendo vencer con tus fuerzas. El don de Dios, del arrepentimiento. Por eso dice la palabra que Dios dará de su Espíritu Santo a que se lo pida. Muchas veces pensamos que ya no necesitamos pedirle a Dios del Espíritu Santo porque ya nos bautizamos. Pero la palabra nos decía hace unos días también que no tengamos en poco los dones del Espíritu Santo. Están en Él, son de Él. Él sabe cómo avivarlos, cómo ejercerlos en nuestra persona. No se los va a quitar y nos los va a dar. Por medio de Él podrán trabajar en nuestra vida. Pero si no los estamos pidiendo, ¿cómo los vamos a recibir? Quienes hemos sido llamados por Dios, debemos solo predicar sobre el arrepentimiento para reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Del 17 al 20, por favor. Segunda de Corintios 5,
del 17 al 20 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Jesucristo, reconcíliense con Dios. Esa es la sana doctrina. La doctrina del arrepentimiento, ¿para qué? Para que seamos reconciliados con Dios, comenzando desde nosotros y llevándolo a aquellas personas que Dios está poniendo alrededor nuestro. No engañándoles, no diciéndoles: mira, Dios va a derramar grandes cosas, conviértete a Cristo, porque te va a ir mejor. Porque sabe que cuando esas personas ven que lo que usted le dijo no es verdad, a quien blasfeman, contra quien se levanta, no es contra usted, es contra el Señor. Por eso dice: por causa de ustedes mi nombre es blasfemado. Porque no hablan la verdad, conociéndola no la hablan. ¿Sabes que viene un juicio de parte de Dios? Y solamente recibiendo a Jesucristo en tu vida podrás librarlo. Vienen cosas hermosas, sí, pero no en este mundo. Dios no las prometió en este mundo, eso es una mentira. Dios nos ha prometido cosas preciosas y maravillosas en su reino, el cual no está en este mundo. Solamente tienes que bautizarte y creer, esperar que suceda. No seguir engañando a la gente diciéndole que solamente se trata de declarar. Porque si usted lo declara, ciertamente hay un poder de Dios en su vida. Hay personas que están convencidas. Hace rato lo decía un canto: diga el pobre rico soy. El mundo lo conoce como la ley de la atracción. Tú atraes a tu vida lo que llamas. Pero Dios nos ha hablado de las riquezas, de cuán difícil es que un rico entre al reino de Dios. Qué difícil es. Pero dice la palabra que para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Y el Señor nos llama: tú eres pobre, pero te dices pobre, pero eres rico. Eres mucho más rico de lo que tú piensas, porque tienes al Dios creador de tu lado. Ellos tienen al dinero que tarde o temprano se acabará, pero de tu lado está el Dios creador, el Dios de ellos, el Dios de ese dinero. Así que las riquezas no nos van a llevar a ningún lado. Por eso el Señor nos hablaba hace unos días diciéndonos que la riqueza de Dios se llama abundancia. Y abundancia es que no tienes carencia de nada, no que tienes de más. Abundancia no es tener 2, 3 casas. Abundancia tal vez sea que tengas una casa y tengas para pagar la renta, que no duermas en la calle, que no tengas que mendigar pan, un vaso de agua, que no andes descalzo ni desnudo. Quizá no andarás con las mejores prendas, pero no andarás desnudo. Esa es la abundancia de Dios. Te voy a dar lo que necesitas, porque lo que quieres en este mundo solamente te va a apartar de mí, va a endurecer tu corazón. Y eso es verdad. Conocí a un hombre que, bueno, su fe estaba en los ídolos, pero tenía tanto dinero
Ese hombre que sabe lo que hacía, le pagaba a un sacerdote para que le llevara la misa a su casa. Tenía tanto miedo de salir. Y yo no sé qué tan grande era su fe en Dios. Tenía tanto miedo porque le habían secuestrado a uno de sus hijos tiempo atrás, que para buscar a Dios tenía que contratar a un sacerdote de la Iglesia Católica que le llevara el mensaje hasta su casa, hacerlo personal. Y todo el tiempo estaba preocupado por el dinero. Ya nada más buscaba a Dios por costumbre, por religiosidad, como parte de un complemento para su vida. Quizá para que no se dijera que ese era un hombre perverso y malo, aunque lo era. Pero el dinero siempre nos va a quitar el sueño. Cuando no nos estamos conformando con lo que Dios nos da. El mismo Salomón en el libro de Eclesiastés dice que el que tiene dinero pierde el sueño porque siempre va a querer más. Porque nunca se va a saciar. Y por amor al dinero viene la raíz de todos los males. Y la raíz de ese mal se llama ambición. Yo creo que si buscáramos alrededor de este mundo un rico, de los muchos que hay, y le preguntáramos, ¿conoces algún versículo de la Biblia? A lo mejor hasta nos preguntaría, ¿qué es la Biblia? ¿De qué me estás hablando? Y Dios en este tiempo, en este último tiempo, está queriendo que corrijamos nuestra vida, que enfoquemos nuestro potencial en verdaderamente trabajar para nuestra salvación. No desviándonos, no queriendo inventar doctrinas nuevas por querer jalar gente. El que venga recibirá lo que Dios da. Si lo recibe tendrá su bendición. Si lo desecha, Dios juzgará. Pero yo no voy a venir a predicarle lo que Dios no me está mandando. Y usted no puede ir a predicar, porque ciertamente la palabra dice que somos ministros, a usted y a mí, de la reconciliación con Dios. No podemos seguir el juego de Dios va a bendecir grandemente a las naciones. Dios va a traer sanidad. Dios está trabajando arduamente con los científicos, con los farmacólogos para una vacuna verdaderamente que traiga esa sanidad. No es cierto, amado hermano. Eso es una falacia y una mentira de personas u hombres que creyeron más en el hombre. Dios nos ayude, no los juzgamos. Dios nos ayude a ver la luz de la verdad. Pero no tenemos por qué transgiversar la verdad, por qué adulterarla para querer quedar bien con nadie. Por crudo que nos parezca, por difícil, es decirle a las personas: arrepiéntete. Arrepiéntete porque viene un juicio de Dios y no todos los que creen serán salvos. Mejor preocúpate por tu salvación. Amén. El Señor Jesucristo vuelve ya muy pronto y muchos se están desviando del camino y tienen en poco la justicia de Dios, la sana doctrina que es salvación y vida eterna. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. Ahí en 2 de Corintios, ahí donde nos quedamos, 2 de Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18 y del 7 al 1. 2 de Corintios 6, 14 al 18 y el 7 al 1. Amén. En el nombre de Jesús. Dice la palabra: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial,
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, no cayendo en la confianza de que porque yo ya soy cristiano, porque yo ya fui bautizado, ya Dios no hará, o no me castigará, o no me reprenderá. La palabra del Señor dice que el castigo comienza por los de su casa, que Dios comienza por su casa. Vamos a terminar con esta palabra en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5, en el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 2, del 1 al 5, dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes aportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Si no hay un verdadero arrepentimiento, comenzando una vez más, comenzando desde nuestra persona. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.